¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la sensación de que alguien te observa? ¿Has sentido un escalofrío recorrer tu espalda justo antes de escuchar un murmullo que no sabes de dónde viene? Dicen que hay reuniones secretas que no deberían existir. Rituales que se realizan cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, en los límites entre lo humano y lo infernal. A esos encuentros, los antiguos los llamaban aquelarres. Y uno de ellos, según cuentan las crónicas prohibidas de Europa y América Latina, sigue reuniéndose en la oscuridad, el aquelarre de las sombras. En este video, descubrirás los secretos de esa congregación maldita. Brujas, nobles, monjes y almas perdidas que, a cambio de poder, entregaron algo más valioso que la vida, su alma. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mito, sino un rastro de historias reales, documentos antiguos y testimonios que la Iglesia intentó borrar. Quédate hasta el final, porque te contaré cómo reconocer si un aquelarre podría estar ocurriendo muy cerca de ti. Y antes de continuar, suscríbete a este canal. Con tu apoyo, podremos seguir revelando los misterios que el mundo prefiere mantener en silencio. Cuenta la historia que el primer aquelarre nació en los bosques del norte de Francia, en la región de Labourd, durante el siglo XV. Era una época dominada por el miedo, las supersticiones y la obsesión por cazar brujas. Pero lo que pocos saben es que las reuniones existían mucho antes de la Edad Media. Los pueblos celtas ya realizaban ceremonias nocturnas en honor a la diosa de la fertilidad y la muerte, Morrigan, la señora de los cuervos. Bajo la luna llena, mujeres cubiertas con túnicas negras danzaban alrededor del fuego, pronunciando nombres que no podían ser repetidos en voz alta. Se creía que durante esos ritos, el velo entre los mundos se hacía tan delgado que los espíritus podían cruzar y mezclarse con los vivos. Con el paso del tiempo, esas prácticas fueron condenadas por la Iglesia y el término aquelarre, que en vasco significa prado del macho cabrío, se convirtió en sinónimo de adoración demoníaca. Pero aquí viene lo más perturbador. En antiguos archivos de la Inquisición española y mexicana, se registran testimonios de personas que afirmaban haber asistido a uno de esos aquelarres. Decían que al centro del círculo aparecía un ser con forma humana, pero con cuernos y ojos ardientes, y que su voz podía hacer temblar hasta el más valiente. ¿Era solo histeria colectiva? ¿O realmente había algo, o alguien, respondiendo al llamado? A finales del siglo XIX, una serie de desapariciones en el sur de Francia volvió a despertar el miedo a los aquelarres. Aldeanos hablaban de mujeres vestidas de negro que caminaban sin dejar huellas y de luces que danzaban entre los árboles. Pero fue un periodista británico, Thomas Albright, quien se atrevió a investigarlo. Según su diario, que nunca fue publicado oficialmente, el 31 de octubre de 1897, siguió a un grupo de aldeanos hasta una cueva oculta en los Pirineos. Dentro, encontró un círculo de personas encapuchadas, cantando en una lengua desconocida. En el centro, una figura imponente, mitad hombre, mitad animal, les ofrecía una copa de sangre. Thomas escribió: «No sé si lo que vi fue real o un delirio, pero las sombras se movían solas, y una de ellas me susurró mi nombre». Años después, documentos similares aparecieron en Veracruz, México y en el altiplano de Colombia. Relatos de mujeres que decían soñar con un mismo lugar, un prado iluminado por una luna roja, donde eran invitadas a danzar. Y todas coincidían en algo. Una voz las llamaba la voz del aquelarre de las sombras. Algunos investigadores paranormales aseguran que esos aquelarres no son físicos, sino espirituales, que se celebran en un plano entre el sueño y la vigilia. Pero otros, incluso agentes de la policía rural, reportaron haber encontrado restos de animales, símbolos tallados en piedra y cenizas de fuego reciente. ¿Casualidad o evidencia? Las leyendas hablan de 3 etapas dentro del aquelarre: la invocación, la entrega y la posesión. Durante la invocación,
Los asistentes dibujan un círculo con ceniza y sal. Durante la entrega, cada uno ofrece algo que ama. A veces un objeto, a veces una parte de sí mismo. Pero la última parte, la posesión, es la más temida. Se dice que una sombra recorre el círculo y elige a quien mostrará su rostro. Al hacerlo, la persona entra en un trance y comienza a hablar con otra voz. Una voz grave, burlona, que promete sabiduría, belleza o poder. Pero al amanecer, quienes aceptaron el pacto ya no vuelven a ser los mismos. En 1974, en Catemaco, México, una joven llamada Marisela fue encontrada vagando desnuda por los cerros. Aseguraba haber participado en un ritual donde la tierra respiraba y el aire ardía. Los médicos dijeron que sufrió una crisis nerviosa, pero en su diario, que aún se conserva, escribió: "Las sombras me dijeron que regresarán cuando caiga la luna roja. No tengo miedo, ya soy parte de ellos". ¿Era una enferma mental o una de las últimas iniciadas en el aquelarre de las sombras? Hoy, más de 100 años después, los rumores persisten. En aldeas de España, en las montañas de México, en los bosques de Sudamérica, aún se escuchan tambores lejanos en las noches sin luna. Y algunos viajeros aseguran haber visto círculos de fuego apagados al amanecer, o figuras que se desvanecen entre la neblina. Puede que el aquelarre de las sombras no sea una secta, ni un grupo de brujas, ni siquiera una invención demoníaca. Tal vez sea algo más antiguo, la representación del deseo humano por dominar lo prohibido. Porque a veces, lo que llamamos maldad, solo es el reflejo oscuro de nuestra propia naturaleza. Así que la próxima vez que escuches ruidos en la noche o veas luces moviéndose en el bosque, recuerda: algunas sombras no te persiguen, te están invitando. ¿Y tú? ¿Aceptarías la invitación del aquelarre de las sombras? Si te gustan las historias de misterio, lo oculto y lo inexplicable, suscríbete ahora mismo. Con la ayuda de nuestros suscriptores podremos seguir explorando los rincones más oscuros del mundo y descubriendo los secretos que la historia prefirió enterrar.